Algo que yo compartía la semana pasada. ¿Se acuerdan cuál fue la prédica del domingo pasado? ¿Alguien me puede decir así rápidamente cuál fue? ¿Se acuerdan? Fue la gratitud hacia Dios, que muchas veces olvidamos o lo dejamos para después. Darle gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad del Padre. El Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y luego, ¿qué dice? No olvides ninguno de sus beneficios. A veces lo olvidamos tan frecuentemente. Bien, entonces esto ha venido a tocar nuestro corazón, realmente que podamos vivir agradecidos todo el tiempo, porque todo lo que, escucha bien esto, todo lo que tenemos, todo lo que somos, son de Él. Lo que tenemos, lo tenemos prestado, es de Él todo lo que tenemos. Y la vida que nos da, también nos las da, es un regalo de Dios, el favor de Dios, su misericordia. Pero dice: no olvides los beneficios. Dios, ¿a cuántos han recibido beneficios? ¿Habrá alguien que no ha recibido beneficios de parte de Dios? ¿Habrá uno que se levante y diga: yo no he recibido un beneficio de Dios? Yo diría, ¿qué le diría? Que estaría mintiendo, porque el hecho de estar de pie es el favor de Dios, la misericordia de Dios sobre su vida. ¿Le da un aplauso al Señor? Entonces hablamos acerca de la gratitud, pero hoy continúo con una palabra también muy, digamos, que nos movemos, que hacemos y que tiene que ver con el trato con los demás, no solamente en la iglesia, pero fuera de la iglesia. Aquí estamos aprendiendo y siendo ministrados por el Espíritu Santo, por su palabra, pero una palabra que tiene que ver también con, ¿qué es lo que dice aquí? La sinceridad. ¿Has oído muchas veces la palabra sinceridad? ¿Sí? ¿Te has puesto a pensar hasta dónde te lleva la palabra sinceridad? Hacemos una frase, no está muy larga, pero sí está un poquito larga: la sinceridad. Y la oímos, la has escuchado muchas veces, la sinceridad. Y esto no solamente se aplica, como dice ahorita, en la iglesia o fuera, también tiene que ser fuera de la iglesia, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estés. Tiene que ver con las relaciones, con las personas con que nos rodeamos. La sinceridad. A ver, deme una definición, alguien, algunas definiciones acerca de lo que entiende lo que es la sinceridad. La sinceridad, yo le empiezo con, tiene que ver con la integridad, ser íntegro. Número 3, ser verdadero, no mentir. ¿Otra? Ya le di 4. ¿Cuántas más? Transparente. ¿Otra? ¿No? Honesto, tiene que ver con honestidad. ¿Otra? Al investigar esta palabra de la integridad, es una profundidad y trae muchas definiciones acerca de lo que implica en nuestra vida diaria. Y ahora estamos hablando en la vida secular, pero vamos a hablar en la vida espiritual. ¿Cómo nos movemos ahí en la sinceridad que muchos carecen? Porque es más fácil mentir que decir la verdad, ¿o no? Y esto es una cultura, para mucha gente, una cultura mentir, que es tan fácil rechazar algo que no está bien. Pero la Biblia dice que hay de aquel que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y es tan simple la palabra esta, quizás la usamos, es muy usual, pero en la práctica se forma decía ahorita en este momento, en la práctica una costumbre, ¿no? De vivir, y eso tiene que ver con los principios, ahora como cristianos, los principios bíblicos que nos ayudan y que también si nosotros los aplicamos en la manera personal. Y me quiero referir a la familia, me quiero referir a los padres de familia, me refiero a las madres de familia y me refiero a los hijos y para todos. La palabra es para todos, generalmente hablando la sinceridad, porque este es un principio que viene a ser al final un legado que los padres dejan sobre sus hijos.
Tiene que ver mucho que ver en este principio acerca de la sinceridad, porque marcas a tus hijos. Un ejemplo, bueno, antes de entrar a la palabra del Señor, es tan fácil de escuchar, por ejemplo, a las mamás, y no me refiero a los cristianos, porque los cristianos no mienten, ¿eh? Los cristianos no mienten. Pero me refiero, por ejemplo, cuando alguien le llega a la casa a un cobrador y se asoma por la agujerito, por la rendija, y ¿qué es lo primero que le dice la mamá al hijo o la hija? Ve y dile que no estoy. ¿Sí? ¿Le ha pasado? Estamos hablando de cosas comunes, ¿no? Entonces, dile que no estoy. Pero el niño sale o la niña sale y le pregunta el cobrador, ¿está tu mamá? Lo primero que dice la niña, dice mi mamá que no está. Y eso es muy común para mucha gente, muy fácil de mentir, es una mentira y así se va enredando. Y son cosas son cadenas que van atando nuestras generaciones. El legado que dejamos nosotros cuesta es hablar la verdad, es decir la verdad. Pero no solamente decirle al hijo o a la hija que no mienta, sino también tiene que ser con ejemplo. Porque alguien dice que hijo de tigre pintito, ¿verdad? Ahí le va. El libro de Proverbios dice, tal padre, tal hijo, tal madre, tal hija. Entonces tal esposo, tal esposa es así, va de alguna manera entendiendo que es igual, ¿no? Tal padre es tal hijo. Eso está sembrando, eso es recoger. La palabra de Dios no se equivoca cuando dice, todo lo que el hombre sembrare. Repita la final de este versículo. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, eso va a recoger. Por eso deja un legado y tiene que ver mucho nuestro caminar, el testimonio que damos o enseñamos, porque así marcamos a nuestros hijos. Si le enseñamos a nuestros hijos que se porten bien es porque nosotros nos portamos bien. Y esto es importante porque déjeme decirle que en el tiempo pasado, recuerdo que años atrás habían padres muy delicados que tenían a los hijos muy disciplinados. ¿Le tocó a alguien de ustedes pasar esa etapa? Y que tenían que llegar a tales horas porque a tales horas era lo que la puerta estaba abierta si no la cerraban. Muchos padres acostumbraban que a las 10 de la noche, que yo recuerdo, el hijo tenía que estar antes de cerrar la puerta. A las meras 10 de la noche la puerta se cerraba y ya no entraban. Era la disciplina de los padres sobre los hijos en su hora de llegada. Ponían cierto tiempo y se cumplía. Y esto fue formando una cultura para muchas familias. Ahora no, lo vivimos que el hijo sale y llega a las 2, 3 de la mañana y se violó ese principio realmente que viene siendo como una cultura que la gente viene haciendo. Pero tiene que ver esta parte en lo que estoy hablando acerca de la sinceridad que aprendemos, que tiene que ver mucho con esta disciplina, que tiene que ver con la honestidad, que tiene que ver con el respeto hacia los demás. Entonces esto nos lleva a pensar realmente, primeramente en uno mismo y poder confiar en el Dios que puede ayudarnos si le está faltando esto, pedirle ayuda a Dios, pedirle sabiduría a Dios, pedirle a Dios que les venga y llene tu vida para que podamos ser en una manera correctos. Y cuando hay una mentira hay que rechazarla, no hacerla como una práctica como el mundo piensa cuando dice una mentira, dice es una mentira piadosa. ¿Sí has escuchado esto? A muchos, ¿cuál piadosa? Mentira es mentira, pecado es pecado, Así lo señala la Biblia, pecado es pecado. No hay pecado grande y pecado chico. Para Dios cuando hay mentira, hay engaño. Entonces, la sinceridad tiene que ver con no engañar o en otras palabras, no vivir en una manera disfrazada o dar una palabra disfrazada, ¿sí? La sinceridad es transparente. ¿Alguien dijo? ¿Quién dijo? Transparencia. Transparente en la palabra. Cada palabra, amados, que nosotros damos, nos comprometemos cuando hablamos una palabra. Yo recuerdo que en aquellos años, cuando nuestros padres nos enseñaron que la persona o el hombre valía por la palabra. ¿Es cierto? ¿Sí o no? ¿Les oyeron esto? Nuestros padres nos enseñaron
que la persona vale por la palabra que dice. Y no había personas que hacían un documento en ese tiempo, simplemente daban una palabra y la palabra se cumplía, se respetaba. En este tiempo, aunque vayan con el notario, las palabras fallan, aunque tenga un montón de documentos, ¿sí o no? Hoy tiene que poner quizás una altura así de muchos documentos donde se compromete la persona, y aunque los tenga, falla. Eso es una necesidad que la gente necesita de Dios, del poder de Dios, para que venga a liberarlo de cosas que se formaron una costumbre y fueron un hábito en su vida. Bien, tiene que ser sincero uno mismo para poder transmitir o dar algo, porque no podemos dar algo que no tenemos. La sinceridad, la honestidad, la integridad. A mí me encanta, digo esto por totalmente esa introducción, en cuanto a la integridad, que tiene que ver ser sincero con uno mismo. Ganarse la amistad tiene que ver con la amistad de los demás, tiene que ver con la confianza, ¿verdad? Tener confianza, te la ganas la confianza. Y la integridad, cuando te dicen tú eres una persona íntegra, ¿te han dicho alguna vez alguien así? Tú eres una persona íntegra, una persona respetuosa, una persona que le da un valor, y el valor te lo da la palabra de Dios. ¿Sí? De manera que esto viene para hacernos crecer en ciertas áreas, porque quizás podamos vivir engañados y a vivir una manera de apariencia, aparente, ¿no? Tiene que ser una vida genuina, verdadero, honesto. Entonces tiene que ver con la necesidad que hay de nuestro corazón, que necesitamos la ayuda de Dios, y que a través de las cosas que cruzamos, que nos encontramos en un punto de tanta necesidad, y que necesitamos precisamente que Dios venga y obre en nuestra vida, y que podamos ser sinceros, que podamos ser honestos y verdaderos, ¿no creen? Tendríamos un mundo diferente, tendríamos una iglesia, y cuando no hablo de iglesia es Roca Eterna, y hablo de la iglesia en general, una iglesia unidas con una iglesia que es íntegra, es honesta, que es verdadera, que es sincera. No podemos ser de doble ánimo, solamente no somos como la moneda que tiene dos lados, somos de un solo lado, de un mismo parecer, de un mismo sentir, y el sentir lo da Cristo, ¿sí o no? Y diga amén y denle un fuerte aplauso al Señor, ¿quién lo cree? Entonces, para mí es importante esto que quiero compartirle acerca del sentir, pero que hay una lucha en servirle a Dios, hay batalla, nos enfrentamos con muchas cosas, pero ahí tienes que mantener esta verdad, ¿no? Esta sinceridad, y crear una confianza que hoy el mundo necesita, que hoy está corrompida para muchos, la confianza, porque vivimos en un mundo corrompido, caído, con tantas situaciones, que para eso está aquí la iglesia, amén. La iglesia está aquí para mostrar la luz a aquellos que están en las tinieblas. Bien, entonces quiero ir a la palabra de Dios, y número uno quiero que vayamos y leamos allí este versículo que Pablo dice a Timoteo, en segunda de Timoteo capítulo 1 y verso 5. Y si lo tenemos ahí en las pantallas, ahí está. Si tiene su Biblia o tiene su teléfono, búsquelo ahí. Tienen que anotar, anótelo. Y vamos a ver segunda de Timoteo capítulo 1 verso 5. Pablo dice aquí, pero vamos a ver lo que dice. Voy a pedirle que me ayude a leerlo. Pablo hace memoria de eso, dice aquí. ¿Estamos listos? ¿Están aquí? Bien, entonces dice así: y trayendo a la memoria la fe, Pablo hace referencia respecto a esto de una fe no fingida. Pablo enseña, y estuvo orando cuando empiezan sus primeros versículos, y dice aquí, Pablo hacía mención en esto al ver la trayectoria de Timoteo. Timoteo había sido enseñado desde muy pequeño, porque tenía a su madre y su abuela cristianas, o que servían a Dios o tenían conocimiento de Dios y le habían enseñado la palabra de Dios. Entonces dice aquí, entonces, trayendo a la memoria, Pablo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida
que hay en ti, la cual habitó ¿en quién? Primero en tu abuela. ¿Se fija cómo marca la descendencia? Y marcamos un principio que va a alcanzar la bendición a nuestras generaciones. Pablo está diciendo, el primero habitó en tu abuela y luego, y estoy seguro que en ti también. La palabra es para todos. Estoy seguro, la palabra de Dios sigue sonando hasta el día de hoy, sigue haciendo su efecto. ¿Cuánto nosotros la creemos? Entonces dejamos un legado. Pablo está diciendo, hay un legado de tu abuela sobre Eunice, tu mamá, pero también hay un legado sobre ti, y sobre Timoteo venía también siguiendo esa bendición. Y de esa bendición sigue alcanzando las generaciones que fueron marcados por alguien que practicó la palabra de Dios. Y dice, eso está en ti. Qué hermoso es poder oír estas expresiones que puedan decir, es que mi abuelo fue así. Un hombre que sirvió a Dios, que amó a Dios y dejó un ejemplo para su hijo, y dejó un ejemplo para su hija, y dejó un ejemplo para sus nietos y bisnietos. Hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación vendrá la bendición sobre los que marcaron un principio de fe. Una fe no fingida, una fe verdadera, una fe que no tiene doblez, una fe que permanece firme, una fe que le es transmitida a nuestras generaciones. La bendición va a seguirle cuando alguien le ha creído a Dios. Esta fe que habitó en el abuelo, esta fe que habitó en tu padre, que habitó en tu madre, que habitó en tus hijos, viene en tus generaciones también bajo esta bendición. Y esto es lo que está diciendo Pablo acerca de una fe no fingida, una fe sincera, de lo cual estoy hablando. Una fe sincera, verdadera, porque esto va a bendecir tus generaciones. La pregunta es, ¿cuántos quieren que sus generaciones sean bendecidos? ¿Cuántos quieren que a lo mejor ya no van a ver sus bisnietos, o no los vamos a ver, pero otros los van a ver, porque van a decir después que mi abuelo fue un ministro de Dios, que mi abuelo o mi abuela fue una sierva de Dios, que mi madre fue una mujer de oración que clamó a Dios y Dios obró y toda la familia se salvó. Las generaciones vienen marcando cuando alguien le ha creído a Dios y ha establecido y ha firmado un principio en la palabra de Dios. Y se fija cómo va a afectar. Aunque batallamos, luchamos nosotros con situaciones, pero cuando tu fe está firme, esta fe va a ser transmitida porque alguien les enseñó. No les dijo algo, les enseñó. Una fe verdadera. Dice amén a esto. Entonces Pablo se encuentra en esta situación dando el consejo, que el consejo sigue siendo para el día de hoy. Hay tanta necesidad de esto, una verdad que necesitamos nosotros compartir. Si no podemos compartir nosotros lo que no tenemos, si nos llenamos de Dios y te llenas de Dios, vas a poder compartir y vas a poder bendecir y vas a poder ver la mano del Señor sobre tus generaciones. Una fe no fingida, una fe verdadera, una fe que fue firme y que hubo resultados, porque hay resultados cuando alguien le cree a Dios. Y le creo a Dios porque aunque las cosas sean tan complicadas y tan difíciles, para Dios nada es imposible, y esto es un principio de fe que le transmitimos a nuestros hijos y nuestra fe. Si yo le preguntara a Jocabed cuando era chiquita, tenía su abuela Isabel, una mujer que no conocía a Dios, pero Dios la alcanzó, la salvó, y doy testimonio y en memoria de ella, que fue una mujer que le creyó a Dios y que no le importaban distancias para caminar, para ir al lugar donde escuchaba la palabra de Dios, donde adoraba a Dios. Era una mujer que caminaba con fe y una mujer que le creyó a Dios. Y una ocasión Jocabed estaba muy enferma, y en esa ocasión nosotros no estábamos ocupados en la obra de Dios, llegamos muy tarde y ella se puso muy enferma,
de la respiración. Si no me equivoco, esto fue verdad. Fue la respiración que le atacó en su garganta, no podía respirar. Y Jocabed conocía que su abuela era una mujer que oraba y que Dios hacía el milagro, como muchas abuelas hay aquí. Hay abuelas que le creen a Dios y que sus nietos lo están viendo. Y en esa ocasión nosotros no estábamos, y resulta que Jocabed manda llamar a su abuela Isabel, que viniera y llorara por ella. Estaba muy mal Jocabed con la respiración. Y llega su abuela y llora por ella, y el Señor la sanó. Y cuando nosotros llegamos a la casa, Jocabed ya estaba sana. Cómo Dios es tan bueno y usa sus vidas de las abuelas, como los días diciendo Timoteo. La fe de Loida y Unice, la fe de sus abuelas, de sus madres que amaron a Dios. Saben que si ponen las manos sobre los enfermos, Dios las va a sanar. Esa es la fe verdadera, que le crees a Dios y el milagro viene en el nombre de Jesús. Una fe no fingida. Primero de Corintios capítulo 2, narra Pablo aquí una situación que me impacta, me impresiona y también nos empodera. Escuche bien esto. Pablo dice aquí en el versículo 1, lea conmigo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría. Escuche bien esto, verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Hasta ahí. Quédese un poquito ahí la lectura. Pues me propuse no saber nada entre vosotros cosa alguna. O sea, no vine para escuchar quejas, no vine para escuchar cualquier otra cosa. Vine para hablar de Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con ustedes con una debilidad y mucho temor y temblor. Había una sinceridad en el apóstol. No llegó para impresionar a nadie. No llegamos para impresionar con muchas palabras o con mucho conocimiento, sabiendo de antemano que el apóstol Pablo era un hombre enteramente muy preparado. Era un hombre que tenía conocimiento y hablaba muchos idiomas. Dijo, habla muy preparado, en otras palabras, el apóstol Pablo. Pero en esta situación, después de pasar la cárcel en Filipos, en Tesalónica y en Berea, sufrió cárceles, maltratos, desprecios, lo avergonzaron tremendamente, fue golpeado, y luego llega a Corinto y llega con una actitud así, de esta manera, débil, quizás por la cárcel, por los golpes que él recibió por predicar el evangelio. Pero llega con los hermanos de Corinto y les enseña y les dice: me propuse, número 1, no saber nada de cosa. Se sintió débil, quizás de alguna manera en su físico. Había las marcas del sufrimiento por la cárcel, por los golpes, porque alguien que entra en una cárcel no sale limpio. Sale golpeado, maltratado y psicológicamente tremendamente perjudicado. Pero aquí el apóstol Pablo llega para anunciar algo muy importante. Quizás no fue tanto la debilidad, pero la honestidad en sí mismo. No solamente se presentó como una persona que tenía conocimiento, pero aquí representa el cansancio y el dolor y el temor. Pero no es ahí tanto el cansancio físico que pudo haber sufrido, o el sufrimiento, el maltrato en su corazón, en su vida, por haber estado en la cárcel, sino cuando está hablando mucho más allá: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. La honestidad, cuando hablamos de Dios, cuando el temor, al estar parado para predicar, cuando uno habla la palabra de Dios, un ministro habla de Dios, tiembla. Yo tiemblo cuando estoy aquí.
porque está representando a Dios y estar hablando de Dios. Hay temor. Pablo dice había debilidad, no era por lo físico, era porque él necesitaba cumplir con una misión que Dios le había dado. Dios nos ha dado una misión y temblamos en la presencia de Dios, porque no soy yo quien está hablando, es la palabra de Dios. Y cuando uno no tiembla, debe de darle cuidado a un ministro que predica y no tiene miedo. Hay temor, porque cada palabra que hablamos vamos a dar cuenta a Dios, porque la palabra que estamos compartiendo es la palabra que edifique la iglesia, que la iglesia sea bendecida, que la iglesia sea impulsada conforme Dios está guiando y está enseñando, que haya un impulso, que haya un empoderamiento, llevar a una iglesia que se enamore más de Cristo, una iglesia que le ame a Dios, una iglesia que se entrega a Dios, una iglesia que ama a Dios en la totalidad, y poder decir que estamos obedeciendo a Dios y estamos mostrando una fe no fingida, una fe verdadera. Y no importan las circunstancias, como Pablo pasó, de esto no le importó, pero el temor que él sentía, la debilidad que él sentía, era en su espíritu, en cierta manera, porque está temblando, porque temblamos al hablar la palabra de Dios, porque no son palabras. Usted no sabe lo serio, lo delicado de poder dar un mensaje para la iglesia. Cada vez que me subo, estoy temblando. Hay algo que siento tan mal en el estómago. Hay algo tremendo que siento antes de subir, Señor, porque es lo que quieres que comparta. Y no vengo diciendo palabras enseñadas por alguien. Es la palabra de inspiración que Dios nos da. Esta es la palabra del Espíritu para todos aquellos que la reciben, puedan ser bendecidos, puedan ser fortalecidos tu fe. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Pero me encanta cuando Pablo empieza a hablar en cuanto a esto. Dice entonces, verso 4: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y aquí me encanta lo que el apóstol Pablo dice: sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Esto es una demostración del poder, no la sabiduría humana, no el conocimiento humano, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, que viene a llenar y tocar los corazones, y viene a bendecirte, y viene a levantarte, y viene a decirte que tú eres su pueblo, que tú eres su hijo, su hija, y que tiene cuidado de ti. Cuando pasamos allí esta parte, y me encanta lo que Pablo dice aquí, esto demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe dice, no esté fundada en sabiduría de hombres, ni solo en el poder de Dios. Dice ahí, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Que la iglesia, su fe, esté fundada en el poder de Dios, no en la sabiduría de hombres, no en el conocimiento, sino en el poder de Dios. Porque el poder de Dios es quien te levanta, Él es quien te bendice, Él es quien te da la victoria. Y me encanta lo que el apóstol Pablo dice aquí, pero dice más adelante. Esta lectura no está en la pantalla, pero dice en el verso 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino la que enseña el Espíritu, acomodando el Espíritu a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, por eso le parecen locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y esto es impresionante realmente lo que Dios nos habla. El Espíritu que hemos recibido no es el espíritu del mundo para estar en temor, sino el espíritu de poder que viene sobre tu vida, el poder que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo que ojo no vio, ni oído oyó, es las que Dios ha preparado para su iglesia en este tiempo. ¿Me estoy explicando?
Es algo importante realmente el empoderamiento que Dios nos da para que sepamos, para que conozcas, para que tengas conocimiento quién eres en Cristo Jesús. Tú eres especial. A Él no se le ha olvidado ninguno de tus necesidades. A Él no se le ha olvidado ninguno de los detalles. Aún en las cosas más mínimas, Dios está allí y tiene el control para mover todo lo que Él quiere con aquellos que le creen, que tienen que ver con la fe, que no viven una fe fingida. Esta es la seguridad que Dios te da. La fe no fingida no es que aparenta. La fe no fingida no aparenta. La fe fingida aparenta para muchos creer en Dios y no creen. Porque cuando llega el momento de la prueba, se ve tan complicadas en la situación. Pero cuando tienes una fe verdadera, no importa el problema que tenga que venir para tu vida o las circunstancias que te encuentres. Escucha bien esto. No importa las circunstancias y lo que te haga falta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto lo tomo para mi vida. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Alguien necesita ser tocado por este poder de Dios. Aunque estés pasando por momentos de aflicción, Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? El que te amó y dio su vida por ti, Él te levanta en este momento. Si tú lo crees, Él está operando milagros con aquellos que le creen de verdad. Para muchos son locura el mensaje de la cruz. No puede entender porque estas palabras se han de discernir espiritualmente. En cuanto a lo espiritual, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Escucha bien, el que es espiritual no es juzgado de nadie. Como Dios es tan maravilloso que viene a empoderar al creyente y a decirte que sepas estas cosas que Dios ha preparado para tu vida. Y esto es una bendición realmente, y de poder celebrarlo y darle gracias a Dios por estas cosas que Dios nos ha dado. Yo quiero pedirte en este momento que cierres tus ojos y puedas darle gracias a Dios de poder seguir sirviendo a Dios y poniendo en práctica su palabra y esta fe no fingida. Porque alguien que tiene una fe fingida está orando y el problema no se resuelve, no pasa nada, y en lugar de creer se endurece porque no sucede el milagro. Necesita ver un cambio, necesita entregar todas sus peticiones a Dios y derramar el corazón y pedir la ayuda a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, escucha bien esto, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Crees que le hay en este momento? ¿Que de Él vas a encontrar respuesta?